Es un terreno muy delicado para México, no solo por razones económicas, no solo por razones de mercado, no solo por razones de finanzas públicas, por razones ideológicas también, por razones de idiosincrasia nacional, de historia, en fin, todo lo que la palabra petróleo involucra para un país como México. Antes de ir a esta parte que te planteé, antes de irnos a cuando nos fuimos a la pausa, sobre el 8 de septiembre y qué estás tú planteando o qué vas a plantearle a quienes van a seguir precisamente tu postura como líder político, déjame agregar un tema que creo que no abordamos durante la conversación, que es el factor de compartir el riesgo. Lo que dicen es, a ver, México pone el 100% del riesgo cuando se hacen inversiones petroleras. Por ejemplo, las aguas profundas o algún tipo de inversiones que implique trabajo de exploración o de detección de reservas más complejo que las aguas someras u otras que son de otra dimensión. Entonces, si hay un rango de riesgo cuando se invierten miles de millones para las aguas profundas y tienes como el 20% de posibilidades de encontrar petróleo en ese tema, entonces el 80% del riesgo se lo lleva el Estado y paga el riesgo y no la iniciativa privada. Ellos dicen, vamos juntos, pones el dinero, pones la tecnología, pones todo, y si pones 100 y le atinamos, nos repartimos las ganancias. Pero si pones 100 y no le atinamos, ya compartimos el riesgo. Y entonces hace sentido que invites a alguien a compartir el riesgo y por lo tanto la ganancia. Es un disparate eso, ¿Por qué? Es una gran mentira. Estos son unos mentirosos. Mira, esos contratos, decía don Jesús Reyes Heroles, son un riesgo para la nación, no para los que quieren quedarse con las utilidades del petróleo. Ya eso ya se experimentó. Nosotros llevamos a cabo como una segunda expropiación del petróleo. Esto no se sabe bien porque ojalá y los medios de comunicación hablaran más sobre esto, ¿no? Cuando empieza la contrarrevolución, en la época de Ávila Camacho y fundamentalmente con Miguel Alemán, se entregan contratos riesgos a 5 grandes contratos riesgos. Se concesionan 4 millones de hectáreas del territorio nacional, pero no así en general, o sea, no, esas 4, no cualquiera, no aguas profundas, sí, las someras. Sí, porque mira, lo del petróleo lo conocen bien los estadounidenses desde hace un siglo, tienen todo estudiado. ¿Y qué pasó en esa época de la historia? ¿Sabes qué entregaron? ¿Sabes qué entregó? ¿Qué concesionó Miguel Alemán? Toda la costa del Golfo de México, fundamentalmente Veracruz, Tabasco y Campeche. ¿No más? Fíjate la gravedad, 4 millones de hectáreas ahí, en 250. Hasta lo que es Cantarell todavía no se sabía, ¿sí? En México, de que había petróleo en Cantarell. Estamos hablando del campo más importante de producción de petróleo en el mundo, ¿sí? En una época, ahorita va decayendo por la sobreexplotación, que también por la corrupción, ¿sí? Agotaron ese campo. Pero bueno, regresemos. Hasta el filito de Cantarell. 4 millones, hasta allá. Todo eso, 4 millones de hectáreas. Se dan cuenta, presidentes como Ruiz Cortines, porque no todos han sido como Salinas, ¿sí? O como Fox, o como Calderón, o como Peña Nieto, y Ruiz Cortines modifica la ley reglamentaria del petróleo, va a decir no a las concesiones. De riesgo. Sí, no, sí, modifica casi al final de su sexenio. Ahí son concesiones. Sí, concesiones. Y López Mateos reforma
la Constitución y le agrega 12 palabras al 27, para que no quedara ninguna duda. No se van a permitir ni concesiones ni contratos, que esto es lo que se están quitando ahora. López Mateos. López Mateos. Le pones esas 12 palabras, ni concesiones ni contratos. Ni contratos. Eso es lo que están quitando, o lo que quieren quitar. Es gravísimo. Bueno, eso permite que en 1970, siendo don Jesús Reyes Heroles director de Pemex, cancele los contratos. Riesgo. Fue volver a nacionalizar, porque lo que habían entregado, ¿sí?, era la zona petrolera. ¿Sí? Después viene a finales, empiezan las exploraciones y los trabajos en Cantarell en 1976, pero en el 70 se terminan los contratos, se liquidan los contratos riesgos. Y don Jesús decía, es que es un riesgo para la nación, no para ellos. Sabían los que perforaban, tengo la información, dónde iban a perforar. Pemex les entregaba, ¿sí?, el dato sobre exploraciones. Peladito de la boca. Para que no hubiese ningún riesgo, que es lo mismo de ahora. Entonces, aguas profundas. ¿Tú crees que van a ir a aguas profundas? Pues esa es la promesa. No, son unos mentirosos. O sea, son unos corruptos. Carmen, discúlpame. Bueno, dije al principio, cuando uno está en campaña, los publicistas, ya ves cómo se ponen de moda, le dicen a uno, no te enojes, sí, ríete. Entonces, ¿Bonino te lo recomendó? ¿Luis Bonino te lo recomendó? Él no tuvo nada que ver conmigo. Ah, porque ha dicho cosas muy fuertes de ti. Sí, pero no tuvo que ver nada conmigo. ¿Y no te recomendó eso? No te recomiendan de que andes con... ¿Cómo estás? Pero yo hice un esfuerzo hoy. ¿Ah, sí? Sí, un esfuerzo para hacerle caso a los publicistas, ¿o no? Sí. O sea, pudo ser peor la cosa. Pero es muy grave. Es un grave. Bueno. Yo invito a la gente, a los que nos están escuchando, que se informen bien, que no se dejen apantallar. Ahora sí, que literalmente, porque está en la televisión, a todo lo que da, el bombardeo de mentiras. Y también en la radio. Ahora sí que, como decía mi paisano Chicoche, ¿quién pompó? Campañita, ¿quién pompó? Porque están soltando muchísimo dinero para la publicidad. Veo páginas completas, ¿no? A nosotros no nos permiten, bueno, por eso te agradezco mucho, ¿no? Que yo me esté expresando. No nos permiten dar a conocer nuestros puntos de vista, nos tienen bien bloqueados. Pero ahorita hay toda una campaña, entonces le digo a la gente, no se dejen engañar, ¿sí? Busquen información y acompáñennos. Vamos a defender el petróleo. Ahí nos quedamos en la parte anterior. El 8 de septiembre, ahí tú vas a tener... Bueno, ya convocaste el 8 de septiembre al Zócalo capitalino, el tema es y yo te digo, a ver, Andrés Manuel, en términos políticos y sociales, al final tú eres un líder político, el principal líder político en nuestro país, que va a enviar un mensaje, ¿en qué tono y para hacer qué? Bueno, primero, invitar a la gente. Yo estoy haciendo lo que me corresponde, estoy cumpliendo con mi deber. Estoy informando de que es muy grave lo que viene. O sea, y que también se informen, que la gente se informe, de que es muy grave, muy grave para el país. Van a terminar de destruir al país. Nos va a costar muchísimo trabajo, ¿sí?, recuperar el petróleo. Muchísimo trabajo. Y va a sufrir mucho la gente. Esto es lo que yo sostengo. Estoy convencido. ¿Sí? Bueno, hasta me gustaría equivocarme. Pues. Es tan dramático y catastrófico que ojalá te equivoques. Sí, pero va a ser muy grave, porque es, entre otras cosas, un asunto de soberanía. A ver, va a ser muy grave y se va a saber pronto si tienes o no razón. Sí. Ese es un tema. Sí, muy pronto. Bueno. Muy pronto. ¿Hacia dónde diriges tu mensaje con quien va a ser tu causa? Primero invitar a la gente. Podemos parar esto. Podemos evitar que aumenten los impuestos y podemos evitar que se reforme el 27. Sí, y el 28, porque esos son dos. O sea, dicen algunos, es anacrónico, ¿no? O sea, los alcahuetes del régimen, ¿no? También intelectuales, que hablan, ¿no? De esto. Mira, en los países del mundo
los artículos fundamentales, fundacionales, no se modifican. Sí, hay artículos en la Constitución de Estados Unidos. ¿Estos son sagrados? Sí, pues eso tiene que ver con el dominio de la nación sobre los recursos naturales. ¿Como la primera enmienda de los Estados Unidos? Sí. ¿Algo así? Así. ¿De ese tamaño? ¿Cuál es la diferencia, Carmen? Porfirio Díaz, y este es el fondo también, es regresarnos a eso. Entregó el subsuelo a extranjeros. ¿Cuál fue el triunfo de la revolución en esta materia? Presidente Carranza, en el 17, los constituyentes, en sigilo, un día antes de que se clausurara el periodo de sesiones, donde se estaba elaborando la Constitución, un día antes, porque estaban espías de Estados Unidos, que no querían la modificación del 27. Bueno, un día antes, y desde luego mexicanos también, traidores, ¿sí? Con mucho sigilo, pero con una decisión clara y patriota, resuelven poner en el 27 que el petróleo es de la nación, porque Porfirio Díaz había modificado eso. Costó desde 1917, bueno, se pusieron furiosos, hay documentos del Departamento de Estado reclamando, desde luego las compañías petroleras tenían todo controlado, eran grandes extensiones que dominaban, ellos sacaban el provecho del petróleo. Bueno, pasó desde 1917 hasta el 38 que se pudo poner en práctica el principio constitucional de que el petróleo es de la nación. O sea, nos costó muchísimo recuperar el petróleo que Porfirio Díaz había entregado a los extranjeros. Y ahora estos nos están regresando antes de la Constitución del 17. Andrés Manuel López Obrador. Es muy grave. Entonces, termino nada más, Carmen, invitando a todos. Vamos al Zócalo, nuestro movimiento es pacífico, nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico, pero esto no significa que nos crucemos de brazo. No queremos que el día de mañana nos reclamen nuestros hijos, nuestros nietos, que no hicimos nada cuando se estaba destruyendo el país. Entonces yo invito a quienes nos están viendo, nos están escuchando, a que nos acompañen. Es domingo 8 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, y va a depender de la participación. Que dicen, a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues primero, vamos a ver qué dice la gente, porque nosotros no podemos hacerlo todo. Nosotros cumplimos convocando, y voy a actuar siempre con rectitud, con congruencia, con responsabilidad, y voy a decir siempre lo que pienso, siempre digo lo que pienso. ¿Sí? Y en este caso creo que sería nefasto para México el que se lleven a cabo estas reformas. Convoco a la gente para vernos en el Zócalo. Por ejemplo, si asiste la gente, Carmen, muchos, podemos parar lo de los aumentos de impuestos y las reformas al 27. No nos demos por vencidos. Estaremos, Andrés Manuel, siguiendo de cerca el 8 de septiembre y las demás fechas que en este momento son, desde luego, importantes en un momento como el que se está viviendo en México. Te agradezco tu presencia esta mañana y nos mantendremos en comunicación si nos lo permites. Sí, muchísimas gracias, Carmen, por este espacio. A ti, gracias, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana.